aquí. Es más, ¿qué te parece si en lo que vamos a nuestra pausa vamos a dejar un poco de tus figuras, de imágenes que ahí nos vas a estar pasando y las dejamos acá en lo que hacemos una pequeña pausa y regresamos porque no tenemos música en este capítulo, pero tenemos una plática bien chida. Después de esa pequeña pausa, aquí lo veo. Después de esa pequeña pausa, estamos de vuelta. Porque es muy bello que nos pongamos bien emocionales y me encanta. Sí. Pero venimos a nerdear. Entonces, mira, se me ocurrió algo cuando estaba haciendo la pequeña guía para este cómic, ¿no? Creo que para este capítulo. Pero bueno, este cómic. Es que tiene que ver con cómics. Que a mí me parece, y te mencionaba la historia dentro de lo que te escribí, ¿no? Pero esta cuestión del cómic, bueno, nos faltó decir nuestros personajes significativos. Yo los voy a nombrar así nada más rapidín. Goku, siempre fue Goku como de los que más me han permeado. Y no solo, bueno, quiero decir Goku Latinoamérica, ¿no? Porque si bien sí he visto ya después las sagas en japonés con Masako Nozawa, la voz de Mario Castañeda siempre me tiene algo especial en la infancia, ¿no? Y sobre esta figura, sobre este chango, es justamente eso, ¿no? Llegar de un planeta diferente sin saberlo, ser acogido por la persona, tener un cambio de personalidad. O sea, son muchas cosas que de repente pegan por varios lados y que a mí me significan mucho, ¿no? Sobre todo esta cuestión de siempre esforzarte por derrotar al nuevo enemigo que es más fuerte que tú, ¿no? Y que, bueno, pues se convirtieron no en extraterrestres enemigos, sino en problemas mentales. Pero esta cuestión de siempre superar al que está frente de ti, ¿no? Que no tiene que ser como tal tu enemigo, o que después de ser tu enemigo se puede convertir en tu amigo, ¿no? Que es para mí, no como tal, pero siempre hablo de esto, una pequeña referencia a La sombra de Jung, que es esta cuestión de las cosas que tenemos ocultas en nuestra personalidad, están ocultas y nos lastiman, entonces cuando llegan a la luz te das cuenta cómo manejarlas, cómo enfrentarlas, cosas que yo encuentro en lugares curiosos, ¿no? Y Goku, y siempre me ha gustado mucho el personaje de Spider-Man. Siempre hay un Spider-Man que cabe contigo, ¿no? Y me refiero con esto a que cuando lo veía por primera vez, pues era un niño, él era un adolescente. Ya lo regresaron en las películas, por ejemplo, pero, por ejemplo, ya mostraron también a los Spider-Man adultos. Entonces ya me identifico más con los Spider-Man adultos que con los Spider-Man jóvenes. Sí, ¿no? Y en estas películas increíbles de Spider-Verse sale Peter Parker papá, salen todos estos, ¿no? Y por ejemplo de los 90s, de lo que yo me acuerdo, mi personaje favorito siempre fue Ben Reilly. No fue Peter, sino fue el claro. Scarlet Spider, así es. Y mira, quiero meterme, di toda esta pequeña charla. ¿Quieres compartirnos algunos de tus personajes? Sí, únicamente así de manera rápida. Sí, igualmente Goku me significa muchísimo para toda mi infancia. Recuerdo que en el último capítulo del GT, que aunque no es como el oficial, porque la onda de ¿lloraste? Akira y no sé porque yo sí lloré. O sea, lo tengo que mencionar, ¿no? Cuando dice: hasta pronto, amigos, y gracias por todo, y que se va elevando en el cielo y después se va así, lloré. Recuerdo que me recosté en mi cama y dije, no mames, ¿por qué me dolió, no? Y me iba acostando y me voy tapando, y cuando termino de taparme así, puta madre, sentí que murió algo de mi infancia con esa despedida de Goku. Sí. Pero sí he de mencionar que Vegeta es un ya más adulto. Vegeta me muy valioso para mí, sí. Al menos hablando de Dragon Ball, por toda la redención que significa su personaje para Akira, ¿no? Y para todo el ese vato sí está viviendo el sueño, ¿no? Se casó con una rica y es príncipe ahora, rey de una raza. Sí, imagínate. De allí, un personaje que yo le tengo muchísimo cariño es de un videojuego, y creo que ya lo saben porque hablé de esto con Willow, Jill Valentine de Resident Evil. Sí.
Perdón, mi amor. Saludos, comadre. Pero es mi novia de los videojuegos. De ahí en fuera en X-Men también yo comparto muchísimo. Siempre Gambito fue mi personaje para elegir en las peleas de este juego de PlayStation. Y me gusta muchísimo como que esa forma, estar lanzando cartas y todo el pedo como mágico. También me gusta. Yo creo que me quedo con esos. Y Spider-Man me encanta. Me encanta en todas las películas que ha salido. En cuanto a todo lo demás, que yo no he tenido oportunidad sinceramente de leer cómics, pero Spider-Man se me hace como el héroe del barrio. Entonces como héroe del barrio creo que conecta mucho con la banda muchísimo. Latina. Sí. Porque es eso, ¿no? Está jodido, está morro. Le pasan un chingo de mamadas. Le pasan un chingo de pendejadas. Para conseguir lana se tiene que ir a entregar pizzas. A entregar pizzas, a meterse a las luchas. O sea, como que me quedo con el héroe del vecindario. Sí. Perdón, un par de comentarios porque siempre me encanta decir pura pendejada al respecto. Ese detalle, ¿no? Ese memazo que decían, yo creo que Goku es latinoamericano, ¿no? Porque todo lo resuelve a putazos, para los tiros se lleva a los hijos y al valedor, Se casó para que le hicieran de comer. Exacto, así de, y ahorita, por ejemplo, que decías esa emotividad de Dragon Ball GT, mira, bueno, igual otro paréntesis rápido, ¿cómo nos dolía de morros, no? Cuando, de hecho yo recuerdo que hasta el estreno de Dragon Ball Z, que se vio opacado por un puto informe de gobierno, güey. O sea, y así de, vale madres, güey. O sea, yo quiero saber qué chingados va a pasar, ¿no? Y no, me acuerdo que eso digo, si para todos los que nos están viendo en México y que nos tocó crecer con Dragon Ball en Canal 5, sabrán a lo que me refiero. Recuerdo desbloqueado acá de puta madre, pinche informe de gobierno. Y por otra parte, yo nunca fui muy fanático de Dragon Ball, la verdad, o sea, sí me gustaba mucho de morro. Actualmente, la verdad, híjole, todo lo contrario, y nada más veo la cara de odio del Kikechón ya. ¿Qué? ¡Frisa! Así de, ¿qué dijiste, estúpido? Solten mi bola del dragón. Híjole, creo que fue también algo que sí le reconozco muchísimo a Dragon Ball GT, que digo, híjole, no sé qué tenía en la cabeza Toriyama como para haber negado esa situación, porque no voy a decir que GT fue lo mejor de Dragon Ball, no, pero creo que sí tuvo un excelente cierre. O sea, porque fue como esta especie de tributo, ¿no? La primera parte muy acorde a Dragon Ball, la cuestión de búsqueda, de exploración, de aventura. La segunda parte ya a partir de Baby y todo ese desmadre, pues los putazos de Dragon Ball Z. Y luego todo este desmán se rompen las esferas, pelear contra los dragones, y que incluso parte de sus personalidades tenían que ver acorde con los deseos que se habían pedido con dicha esfera. Híjole, siento que fue un acierto por completo. O sea, siento que le dio tanto trasfondo al valor de la obra. Y únicamente en 64 capítulos. Hay que decirlo. Y creo que, por ejemplo, Pan, creo que es un personaje tan entrañable. Bueno, esa versión, la de Dragon Ball GT. Y bueno, el final, híjole, cuando se va despidiendo de todos, híjole, es magnífico. O sea, eso sí, a la fecha digo, no sé, o sea, sí sabemos que es por el pinche varo, pero es así de, güey, o sea, ¿cómo puedes decir que esa madre no es canon o no existió? Porque definitivamente creo que fue de los mejores cierres que he visto en ese tipo de series. Pero bueno, partiendo un poquito, por ejemplo, de lo que decían de los personajes, ¿no? Yo, por ejemplo, Gambito fue más que nada porque pues, era como el vato ahí más pandroso, ¿no? Acá como el rebeldón, pero no tan verguero como el Wolverine. Y que también como que traía ahí el pinche pasado que lo arrastraba, ¿no? Me encantaba eso de ese personaje. E igual la estética se me hace genial. Y por otra parte Spawn, sí. Claro. Por otra parte Spawn, híjole, no, bueno, igual tal vez mucha banda no esté muy familiarizada con el concepto, pero este personaje que es un militar del gobierno y que lo traicionan los suyos,
va a dar al infierno y pues es una onda muy bíblica, ¿no? El Armageddon, la batalla final entre el cielo y el infierno, y pues tanto Dios como el diablo quieren su alma para precisamente pues comandar sus ejércitos en ese conflicto, ¿no? Y termina ganando el infierno porque pues lo chantajean, le dicen pues mira, te podemos dar una oportunidad de volver a ver a tu esposa. Y híjole, ahorita actualmente yo creo que lo vuelvo a leer y chale, se me hace un personaje ya muy cansino porque es tan trágico, es tan deprimente. De hecho, alguna vez bromeando con este primo que le mandaba saludos hace rato, el super fan de Yu-Gi-Oh! Decíamos, es que chale, la mayoría de los cómics de Spawn empiezan con el vato en una especie de viñeta deprimente, posición fetal o en la oscuridad o todo ese pedo y así el resumen, ¿no? Él es el teniente coronel Al Simmons, traicionado, degradado, etcétera, todo el asunto, ¿no? Fue al infierno, pero en su mente solo había un pensamiento. Wanda. Acá, ¿no? Y su amor fue lo que lo condenó, ¿no? O sea, y no manches, o sea, en su momento creo que era cool. Bueno, cuando yo lo leía, la mentalidad que yo traía, que insisto, pues yo sí era un poco deprimente, depresivo. Pero no manches, ahorita lo vuelvo a releer y si es así como de, ya, chole, ¿no? Ya déjala, mijo. Sí, ya toma terapia, carnal, ¿no? Eso no es normal. No, y bueno, qué bueno que me dices esto porque es justo lo que yo quería traer antes de hablar de nuestros personajes, ¿no? Y que claro, representa muy bien, considero yo, para ti esa etapa. Y que no le dejas de tener cariño, no te deja de gustar, pero ya no cabe en la vida adulta que estamos viviendo, ¿no? Y esta cuestión es lo que a mí se me ocurría para preguntar a la mesa. Es el mensaje que nos dan si quieres tú la instrucción, el modo de pensamiento, las ideas que se ponen en nuestras mentes cuando tenemos acceso a estos cómics en esta ocasión, ¿no? Que funciona con la música, funciona con la pintura, funciona con el teatro, con el cine, con la televisión, ¿no? Todas estas cosas todos estos medios nos están dando ideas. Entonces, por ejemplo, esto que dices, en ese momento de la vida me quedaba como anillo, pero ahorita ya lo veo y digo unas cositas, pero no todo, ¿no? Uh-huh. Es justo esto. ¿Qué crees que nos están dando en los cómics cuando nos presentan estas historias, ¿no? Y te ponía de ejemplo la historia, no lo voy a dar a detalle, simplemente lo voy a mencionar, pero hay por ahí en el internet y no es nuevo, de hecho es bastante viejo, un análisis que nos dice que los X-Men se trata como sobre la pelea de la cuestión racial en Estados Unidos, ¿no? Y que la figura de Charles Xavier es similar a Martin Luther King y la figura de Eric de Magneto es Malcolm X, ¿no? Entonces que los dos quieren lo mismo, pero cada quien usa medios diferentes para llegar a eso que desean, ¿no? Uno es del lado pacífico, si queremos llamar pacífico, que más bien es como instructivo para mí, y el otro es más violento, ¿no? Entonces, ¿cuál gana en el mundo? O sea, ¿qué te están queriendo decir en estas ideas, ¿no? En estos cómics. Claro. Y bueno, por favor sigue con Spawn, porque me parece un muy buen punto. Híjole, mira, ahorita en este momento me acabas de abrir todo un panorama, porque sí, es que primero que nada me gustaría sí como acotar el hecho de que hay veces que es como esa amalgama, ¿no? Es esa combinación perfecta entre el dibujo, las tintas, el diseño y el mensaje que te imprimen, ¿no? Hay una serie que se llama Marvels de Alex Ross, que es un dibujante muy prolífico, que sus dibujos parecen fotografías reales. Recuerdo que esa serie de Marvels es como son 4 tomos y es como el primer acercamiento de los civiles con ciertos superhéroes. Un número va con Spider-Man, un número va con los X-Men, un número va con los Avengers y el otro con la primera antorcha humana, que es como una especie de semi-humano androide, no recuerdo muy bien ahorita,
pero me gusta muchísimo, por ejemplo, si mal no recuerdo, es precisamente con el de los Vengadores, porque el de Spider-Man, pues es como toda esta cuestión de la espectacularidad, ¿no? Como de el superhombre que es como cool, como que hace todo, como que tiene el mundo en su contra, y tendrá su fanático y tendrá su detractor. Con los X-Men, pues es toda esta aura de miedo, de temor a lo desconocido, de riesgo, de peligro, de rechazo. Con la Antorcha Humana, pues es nuevamente, ¿no? Ese miedo a lo desconocido. Es como cuando apenas te introducen algo nuevo por primera vez a tu entorno. Y en el caso particular de los Vengadores, hay una frase que me encanta, que la suelo usar en la vida cotidiana, porque te trata de que en ese cómic, pues primero pues les tienen miedo, después se vuelven como los amigos, como la novedad, y después se vuelve esta cuestión de empezar a reclamarles. ¿Por qué no estaban listos? ¿Por qué no actuaron con prontitud? ¿Por qué permitieron que la ciudad se dañara? Y hay todos estos cómics son desde la perspectiva de un reportero, y él hace como de repente esta reflexión y dice, porque sí, o sea, primero los vimos como dioses, después los vimos como iguales, pero al final los vimos como sirvientes, y con la familiaridad viene el desprecio. Híjole, yo la primera vez que escuché esa frase me voló la cabeza, y es algo que de repente es una frase que siempre tengo muy presente, porque creo que es a veces un error de los que, pues, como seres humanos solemos llegar a caer, tanto como el hacerlo como el permitirlo. Y pues bueno, son esas lecciones de vida, ¿no? Mira, ahorita igual al mismo tiempo estoy pensando en alguna historia particular de Spawn, no quito el dedo del renglón, pero por ejemplo otras historias, hay unas que fueron igual dibujadas por Alex Ross, pero el escritor fue Paul Dini. Creo que lo más prolífico de este cuate fue que él escribió la mayoría de los capítulos de la serie animada de Batman de los 90s, okay. Aquella donde estaba en el techo, y que de hecho fue una serie que marcó época, porque nunca se le había dado a estas caricaturas de superhéroes como ese trasfondo más profundo, ¿no? Bueno, y que veníamos, según yo entiendo, la anterior interpretación de Batman era la de Adam West, ¿no? Entonces, vienes de otro tipo y de los cómics de esta época, donde salen bailando a gogo, donde Superman, hay un meme por ahí, ¿no? Que Superman se agarra de un tronco, y luego Batman, y luego Robin, y luego Batichica para salvar a un güey que está en un río, ¿no? Y exacto. Superman puede volar por él, o sea, es más esta cuestión cómica, ¿no? El Batikevlar apenas lo veía hace poco, y así de, güey, es Kevlar solo con un pinche símbolo de murciélago. Pero bueno, en fin, por ejemplo, esa serie la recomiendo mucho de Batman, porque siento que sí te mostraba ese lado humano de los personajes. De hecho, ahí fue donde se introdujo por primera vez a Harley Quinn, personaje, claro, que, pues híjole, a ahorita la fecha es prolífico. De hecho, de la serie de Adam West se había usado un par de veces el concepto del señor frío, pero era solo el clásico loquito que tenía todo que ver con el hielo, ¿no? Pero en esta serie de Batman, híjole, le dan el trasfondo, ese corazón frío, corazón herido, su esposa, bueno, no quiero detenerme mucho, pero busquen la biografía del personaje, es un personaje muy interesante. Y que creo que, por ejemplo, los juegos de Arkham se alimentan mucho de esa parte. Sí. Sí, ¿no? De hecho, solo como apunte. De hecho, Paul Dini también estuvo muy involucrado en los juegos de Arkham. Y bueno, o sea, ver que muchos de los capítulos eran muy, pues muy sentimentales en realidad. Y veníamos como, bueno, solo como acotación rápida, veníamos, como te menciono, de estas caricaturas donde, pues sí, ¿no? O sea, tanto de Marvel como de DC, o sea, los superamigos, sí. Spider-Man y sus sorprendentes amigos también. Los superamigos eran de DC, Batman y todo, y con algunas cuestiones raciales, ajá, porque había un apache y había un chino y esos desmadres así como para quedar bien con todas las razas. Y estaban los Gemelos Fantásticos. Y poderes de los Gemelos Fantásticos, ¡actívense! Sí, señor. Pero realmente eran como, pues era como toda esta fantasía, ¿no? Solamente era como de, este cuate es el villano en turno y hay que detenerlo y eso es todo.
realmente no se buscaba como tanto una reflexión, solamente era vil entretenimiento. Sí. Y bueno, llega esta serie. Bueno, y antes de que continúes, solo algo que sí recomiendo, que no es como tal de esa época, pero es una parodia a todas estas cuestiones, es El fantasma del espacio de Costa a Costa. Buenísimo. No sé si siga haciéndose en Adult Swim, pero híjole, te la debo. porque ahorita está bien gacho lo de las huelgas y todo ese rollo de Cartoon Network. Pero échenle un ojo, está divertido, está muy bueno. Y a mí me encantaba Harvey Birdman, justamente. Abogado legal. Bueno, igual, comentario rápido. Yo siempre recomiendo encarecidamente soy súper fanático de las caricaturas, me encantan las caricaturas. The Batman. Es una serie que salió por ahí del año 2004 a 2007, si mal no recuerdo. Tenía un diseño como muy oscuro. De hecho, lo hizo el mismo estudio de animación que hizo una caricatura de Jackie Chan. De hecho, Bruce Wayne tenía la misma estética que Jackie Chan. Y casualmente todos los villanos, hasta el pingüino, sabían karate en esa serie. Pero tenían unos diseños súper particulares. Por ejemplo, el que más le chocaba a la gente, y a mí me fascinaba, Joker, el Guasón. Que tenía como unas rastas, parecía como una especie de mutante y unas patotas. O sea, de hecho tiene una película que considero que es muy infravalorada, que se llama Batman contra Drácula. Híjole, respeta muchísimo el personaje. Toma mucha aportación tanto de la mitología de Drácula como la de Batman. Es de verdad tanto la serie, que es como de 56 capítulos, si mal no recuerdo, y tiene varias adaptaciones de los cómics, como también esa película. Siento que es de las cosas más opacadas de DC Comics. Soy amante de DC Comics más que de Marvel, la verdad, y siento que es de esas series que a la gente no le quiso dar una oportunidad porque decían, es que se ve muy raro, es que me gusta más la de los 90s, pero es que también es eso, a veces estamos muy acostumbrados a quedarnos con lo mismo y nos negamos a las alternativas, ¿no? Ya lo decía el vato, el flaquillo mamón de Ratatouille, el ego, no damos oportunidad a los nuevos valores. Se la recomiendo muchísimo, de verdad. Yo hasta me atrevo a decir que es mucha mejor serie que Batman de los 90s, y muchas veces me gané muchas discusiones ahí en el Rock Show por eso. Pero bueno, pasando de nueva cuenta a los cómics, hay una historia que me cambió muchísimo la percepción de un personaje, Superman. Yo antes odiaba a Superman, era así como de, chale, es que es un güey todopoderoso, ¿no? ¿Cuál es su único inconveniente? Su incompetencia, su ineptitud, su pendejismo, la neta. Yo antes, o sea, literal, le echaba basura a Superman, a más no poder. Pero hay una historia que igual se la recomiendo muchísimo. De hecho, hay un video en YouTube, a ver si luego paso el link y tal vez se poste por ahí, que incluso está narrado por la voz en latino de Superman, de las caricaturas. Esta historia se llama Paz en la Tierra. Voy a dar un resumen muy rápido de ella. Pues trata sobre Clark Kent, el reportero, la identidad de civil de Superman. ¿Qué? ¿Cómo era cuando desmadre, ¿no? Que su copetito o su risito, que se lo ponía así y ya nadie se daba cuenta de que era el mismo vato, ¿no? Porque tenía super hipnosis. De hecho, sí hay un cómic donde explican esa mamada y es absurdo, pero así se la gastan los cómics, banda. Bueno, Clark Kent como reportero pues empieza a ver como todas estas irregularidades, todas estas situaciones desfavorables en el mundo, y decide intervenir como Superman. Llega a Naciones Unidas y dice que las naciones que tienen excedente de alimentos o de materia, él se va a hacer cargo de llevarlo a los lugares pues menos prolíficos, y pues para lograr un cambio en el mundo. Y en las Naciones Unidas hay quienes aceptan gustosos esa propuesta y hay quienes no. Entonces pues este cuate pues sí te va mostrando, ¿no? Cómo va haciendo sus esfuerzos y todo, pero como hay ciertas naciones o ciertos intereses políticos a los que no les conviene, pues deciden pues arruinarle su intento. De hecho pues le empiezan a contaminar los alimentos, todo este desmadre, y
Es como muy padre ver esa visión tan humanista del personaje. De hecho, es una reflexión que hacen muy constantemente del personaje, que a pesar de que es, como lo que tú decías de Goku, ¿sabes? Que a pesar de que es un extraterrestre, me atrevo a decir, como de los superhéroes de DC, es de los personajes más humanos, más empáticos que pueda haber. Y bueno, también hay unas escenas muy padres de ese cómic que me quiero detener mucho en eso. Porque dice, bueno, él creció en la granja con los Kent y pues bueno, es un granjero, todo este asunto, y pues sale así sus recuerdos de niño, ¿no? Y dice, cuando era niño mi papá me enseñó a sembrar, me dijo que pues había que darle a las semillas pues un espacio para que pudieran crecer, para que pudieran desarrollarse. Con el tiempo aprendí y también me enseñó que eso también funcionaba con las personas. Todos necesitan esa dedicación, ese esfuerzo para desarrollarse. Algunos no lo van a lograr, algunos se van a quedar a la mitad, pero lo importante es que todos merecen esa oportunidad. De hecho, es una reflexión que hace como a mitad del cómic, y la primera vez que lo leí, igual, o sea, me quedé impactado. Y de hecho, al final del cómic, como pequeño spoiler, pues sí, también él hace como sus reflexiones, decide igual a hablar con toda la humanidad por diversos medios, y les vuelve a mencionar, pues yo pensé que esto era un trabajo imposible para un hombre común. Pensé que era posible para un superhombre, pero me doy cuenta que también esto me rebasa. Entonces lo más que puedo hacer es transmitir el conocimiento, transmitir los valores, porque a veces no solamente basta con el dar el beneficio, sino que tienes que enseñar a las personas. Y bueno, nuevamente, como detalle rápido, en esa historia pues sí, también hay lugares donde pues la gente igual se empieza a sentir muy cómoda y exigirle, ¿no? Y no se esfuerza. Y entonces, y bueno, ya por el final del cómic, pues sale ya en su alter ego de Clark Kent, y sale igual enseñándole a personas de distintas edades a sembrar. Y vuelve a terminar con esta reflexión de, pues hay que darles espacio a cada uno, hay que darles dedicación, constancia, y si bien no todos lo van a lograr, todos merecen la oportunidad. La neta, es una reflexión que a mí me encantó, es un cómic que me maravilló, y que a partir de ahí le tengo un fanatismo al personaje ese. Y de hecho recuerdo haberlo leído en alguna entrevista de algún cómic, que decían, es que cuando tú lees Superman pasa en la Tierra, sí o sí te vuelves fanático de Superman, definitivamente. Me ha pasado muchas veces leyendo, no siempre series largas, ¿no? A veces 2, 3 números tiene la serie. Pero que pasa esto, que al final al principio te presentan una reflexión y al final cierra con la misma reflexión, ¿no? Y que es lo que yo te decía, o es hacia donde quería dirigirme con esta pregunta, ¿no? Porque muchas veces, no en todas, pero muchas veces vemos bucle, ciclo. Exactamente, que es básicamente la historia del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que es esta cuestión de que cómo se construyen los personajes, ¿no? Eres un güey que es el elegido y la chingada, pero estás bien pendejo, entonces necesitas pasar por todos los sufrimientos y luego pasar por todas las alegrías y darte cuenta que no valen más los sufrimientos que las alegrías, sino que tienes que equilibrarlo, y entonces ya te conviertes en alguno de los arquetipos, ¿no? El héroe, el antihéroe, el villano. O incluso el camino del guerrero, ¿no? Todas estas enseñanzas, por ejemplo, de Miyamoto Musashi, toda esta cuestión de ir convirtiéndose como en el guerrero perfecto, en el samurái perfecto, a partir de todas estas reflexiones de vida, ¿no? O sea, no en cuestión de aprendizaje en cuanto al manejo de armas o habilidades para la batalla, no, sino en cuanto a las reflexiones humanas de qué es lo que necesitas para realmente hacer un cambio en este lugar, para realmente hacer un bien, y no solamente creer que lo estás haciendo. Híjole, mira, por otra parte hay unos cómics, hay una dupla que de repente se volvió muy, muy prolífica y han hecho muchísimas historias. No recuerdo quién es el dibujante y quién es el escritor en este momento, pero uno es Brian Azzarello y el otro es Lee Bermejo.
Particularmente hay una historia que es de mis favoritas, es de esas que tengo que leer cada año en la temporada, Batman Noel en Navidad. Es una analogía sobre un cuento de Navidad de Hans Christian Andersen, toda esta cuestión de el señor Scrooge y todo este asunto, fantasmas, pero adaptado a la mitología de Batman. Y bueno, igual a muy grandes rasgos, pues este Batman está muy enfermo y todo, pero pues quiere seguir con su labor. De hecho está persiguiendo a un criminal de poca monta, que es el clásico padre de familia que quisiera darle un mejor futuro a su hijo, pero que no está en esa condición, y por eso pues tiene que trabajar para los malos, ¿no? En este caso para el Joker. México. México. Y pues bueno, entonces pues a lo largo de la historia pues hay varios personajes. Por ejemplo, al principio Alfred, que le va diciendo pues es que piensa en lo que estás haciendo, ¿no? Porque o sea, date cuenta que es un padre de familia, que es una persona que quiere poner el pan en la mesa y que pues no tiene oportunidades. O sea, y puedes dejar traumado al niño básicamente, ¿no? Y el Batman así aferrado de él, o sea, pues así casi el clásico reclamo latinoamericano, ¿no? Pues, ¿por qué no estudia ese cabrón, güey? O sea, pues al chile, ¿no? Entonces, pues bueno, a lo largo del viaje, también trae muy reciente esta cuestión de la pérdida del primer Robin cuando muere. Se está como en esa obsesión, en esa terquedad de, pues bueno, como de que él tiene la razón siempre, y los fantasmas que se aparecen como del pasado, del presente, del futuro. Si mal no recuerdo, el del pasado es Gatúbela y le quiere hacer como reflexionar sobre que pues él no siempre fue así, y sobre que pues tendría que pues nuevamente enfocarse, ¿no? Como regresar, meditar y pensar que se está perdiendo en el camino. El del presente es Superman, y también le empieza a enseñar a decir, oye, es que pues no toda la gente es mala, dales la oportunidad. Y el del futuro es Joker. Ahorita no tengo así como muy en la cabeza como que cuál es la reflexión general que este personaje le da. Y bueno, al final de cuentas la historia se resuelve de, ya sabes, ¿no? De una manera súper idílica. Y también igual este cuate, bueno, el dibujante, insisto, no recuerdo si es Azarello o Bermejo, pero tiene unos dibujos magníficos. También este cuate ha hecho historias de villanos, de Joker, de Luthor. De hecho, Luthor es una historia que también me fascina, también me ha dejado muchas reflexiones para pensar. Bueno, solo por, como dicen, para la banda que a lo mejor no está muy familiarizada, pues el clásico peloncillo, villano de Superman, multimillonario, súper prepotente. De hecho, soy fanático del doblaje, me encanta la voz del Lex Luthor, que creo que también era de un canal de cable. Tiene una presencia tan única. Y bueno, en este cómic a grandes rasgos, pues es que Luthor pues realmente demuestra que lo que le tiene a Superman es una envidia y al mismo tiempo es un odio. Y una de las reflexiones más... Pero es que no deja de ser admiración. Exacto. De hecho, me encanta porque una de las partes centrales, y se lo dice a Superman en la cara, si mal no recuerdo, hace un par de años que lo leí, le dice, es que, ¿sabes qué? Tú te volviste, o sea, tú te consideras humano, pero te estás volviendo un cáncer para la humanidad. O sea, la gente antes veía limitaciones y buscaba la manera de superarlas. Por ejemplo, el hombre no podía volar, empezó a diseñar aviones. El hombre no podía alcanzar las estrellas, empezó a buscar cómo hacerlo. Y de repente llegas tú, de la nada. Tienes super fuerza, puedes volar, puedes hacer todo lo que cualquiera desearía hacer. Y los enseñaste a ser conformistas. Y la gente dijo, ¿para qué vuelo? Si ahí está Superman. ¿Para qué hago? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué invento? ¿Para qué logro cosas? Si sé que él me protege. Entonces la gente dejó esos instintos de supervivencia y de superación por tu culpa. Y de hecho es de esas cosas donde un Superman únicamente se limita a responder, vaya. Parece que eso es, mis habilidades son algo que tu dinero no puede comprar. Parece ser que me tienes envidia.
pero nada más alejado. Bueno, o sea, creo cada que quien tiene su punto. Exacto, Sí. pero al final de cuentas es como esta cuestión, ¿no? O sea, y te das cuenta que este personaje literalmente, aunque muchas veces lo pinten como el megalómano, como el villano, como ese cliché del sujeto que quiere dominar el mundo, pero al menos en esa historia sí te muestran esta cuestión de, güey, o sea, yo quiero que la gente supere sus límites, yo quiero que la gente haga algo más. Y de hecho es un motivo por el cual yo empatizo cabrón con el personaje. De hecho, también hasta ahí en parte también te menciona que ese cuate está apoyando a varios de sus trabajadores a los que les ve potencial, incluso a sus hijos, así como que le dice uno, no, pues es que mi hijo no quiere estudiar y todo. Pues dile que venga a hablar conmigo y que yo le voy a prometer así una plaza súper chingona, pero que no deje sus estudios, o sea, y nuevamente, volviendo a la raíz de la plática, de la pregunta que me hiciste, pues es al final de cuentas eso, ¿no? ¿Qué te van dejando los cómics? Híjole, algunos te dejan unas experiencias, unas marcas inolvidables, o sea, unas lecciones de vida muy particulares. Yo, bueno, quien me conoce sabe que a veces sí soy una persona muy gruñona, muy derecho, o sea, yo soy súper mamón, la neta, sí suelo decir muchas pendejadas y ser muy alegre, pero cuando yo considero que algo está mal, soy muy sangrón en ese aspecto. ¿Por qué? Porque creo que yo crecí con ese ideal de rectitud. Entonces, si cuando algo no me parece, pues yo no me quedo callado y, híjole, a lo mejor voy a caer un poquito en la soberbia, pero sí me gusta pensar que creo que si las personas fuéramos un poquito más responsables de nuestros actos y más conscientes de que nuestras acciones tienen consecuencias, creo que el mundo no estaría tan de la chingada, la verdad. Porque conozco muchas personas que suelen tener esas actitudes, voy a hablar muy genéricamente, de, pues ¿para qué? Si todos lo hacen, ¿no? O ¿qué tiene de malo? O pues güey, o sea, pues ¿por qué se durmió el otro cabrón? ¿No? Pues por pendejo. Eso, pues no, carnal, o sea, simplemente no hagas lo que no quieres que te hagan. Así de sencillo. Y la neta, pues es que, bueno, igual solo como comentario breve, pues creo que al final, pues también, ¿no? Nacemos solos y nos vamos solos. Entonces creo que no necesitas nada más. Yo, y bueno, perdón si me estoy desviando un poquito, pero sí lo considero algo interesante de mencionar. Creo que a veces no debemos de aceptar menos de lo que somos, de lo que buscamos, de lo que deseamos, porque al final de cuentas, pues somos únicos, tenemos todas estas capacidades y creo que no es nada justo como demeritarse o depreciarse. Y sí, francamente me he alejado de muchas personas precisamente por este tipo de diferencias ideológicas que a lo mejor para algunas personas podrán decir, pues es que eres muy correcto, muy sangrón, muy mamón. Me acuerdo una amiga que hasta me decía este término, muy inquisidor. Pues sí. ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo probar mis palabras con acciones. Y nuevamente, creo que si muchos fuéramos responsables de nuestros actos, de verdad, hay esta frase, ¿no? Que dice, a veces las personas que van a terapia van porque se sienten menos por culpa de la gente que de veras necesita la terapia y que se siente mucho, ¿no? Bueno, no recuerdo muy bien cómo va la frase, pero esa es la idea. Y definitivamente, o sea, yo creo que si a veces fuéramos más empáticos, me acuerdo igual también de esta frase de Los Simpson, ¿no? Cuando Homero es amigo de Flanders y que al final pues él lo terminan como viendo súper bien y todo, y al Flanders hasta lo critican pues porque están acostumbrados a que él siempre pues es el santurrón, es como la buena persona, entonces pues como que al primer error lo están como pues crucificando, por decirlo de alguna manera, y en la iglesia el Homero al final pues les dice esa reflexión, ¿no? También soy amante de Los Simpson, que igual siento que tiene unas lecciones increíbles donde dice, si todos fuéramos como Ned Flanders, no necesitaríamos el cielo porque ya estaríamos ahí.
O sea, la neta es algo muy cabrón, cuando de verdad tienes esa empatía, tienes ese valor por las personas. Y bueno, al menos solamente este comentario lo quisiera cerrar diciendo, yo creo que por eso yo el tiempo que dedico y el tiempo que me dedican lo valoro y lo agradezco mucho, porque si yo suelo ser una persona algo ocupada, la verdad. Entonces, cuando yo te dedico mi tiempo es lo más valioso para mí. Entonces, si yo te dedico mi tiempo es porque me importas mucho. Y yo no soy de redes sociales, la verdad, casi estoy ausente en ellas. Pero eso, cuando yo te dedico tiempo es porque me importas. Si no te lo dedico, pues francamente es porque tengo mejores cosas que atender. Pero suene muy mamón, la neta. Y lo que decía hace rato, yo de más chavo era un manojo de nervios, yo de más chavo era una persona súper insegura. Y ahorita yo digo, pues es que no manches, o sea, lo que yo he hecho, lo que yo he logrado, lo que yo soy, no cualquiera, la neta. Y yo creo que muchos de nosotros deberíamos de aprender a eso, a valorarnos más. Pues, ya me desvié bien, cabrón. Vamos a retomar un poquito el camino. Solo les vamos a mencionar un par de autores, 3 autores que trajimos a la mesa. Tú ya nos hablaste de varios, entonces ya está, check. Solo les vamos a comentar un poquito de los 2 autores de los autores que traemos para esta ocasión, porque estudiamos poquito, ¿no? Entonces sí, no nos podemos ir sin decir esto, pero me quiero quedar ahí en pausa. Antes que nada decir, me encanta verte florecer, porque si bien ya tal vez no me tocó la etapa más cerrada de tu personalidad en cuanto llegaste al grupo de amigos, pues sí te he visto que cada vez más vas para arriba, haces una cosa, haces otra cosa. Nada más les decimos esto y ahorita ya terminamos de platicar eso, ¿va? Rapidísimo, nada más. Igual, recordarle una persona que le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño, Amaranta, nuevamente, es que ella siempre me dijo, güey, al chile, tú eres mi gallo. Siempre lo dice cuando estoy en algún proyecto nuevo, en alguna cosa nueva, porque he tomado clases de varias cosillas, todólogo de todo, experto en nada, y siempre me dice, güey, o sea, la neta me encanta que hagas eso, ¿no? Que intentes cosas, güey, tú siempre eres mi gallo, siempre lo voy a decir, y creo que eso también, ¿no? A veces valorar a las personas que tenemos alrededor. Espérame, valorar esas redes de apoyo. Perfectísimo. Bueno, como les mencionábamos, queremos mencionar algunos personajes dentro del mundo, claro, de los cómics, de toda esta cuestión que tiene que ver, que son a final de cuentas pues muy importantes por la evolución que obtuvo el mundo del cómic. Y que ahorita podemos ver en el cine, en la tele, en las playeras, en las redes, en todos lados. Y que yo quisiera comenzar con el primero, conocido yo creo que por todos, al menos, el famoso Stan Lee. El verdadero viejito picioso. El verdadero viejito picioso, Stanley Martin Lieber, ¿no? Mejor conocido como Stan Lee. Seguramente ustedes, si han visto alguna película de Marvel, si se chutaron todas como yo hace varios años. Si vieron Los Jóvenes Titanes en acción, la película también sale en su cameo. El viejito que siempre decía Excelsior. El viejito que siempre sale allí en los cameos y que salen las notas, ¿no? de los periódicos más famosos, o al menos de los periódicos online, por así decirlo, ¿no? De estos son todos los cameos que Stan Lee ha tenido en sus películas. Pues él, ¿no? Nacido en Los Ángeles, California, el 12 de noviembre de 1922. Conocido por crear cómics, y aquí, híjole, nos podemos extender muchísimo, les vamos a mencionar algunos: Hulk, Iron Man, Spider-Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Ant-Man y más. A los finales de 1940 consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics, hoy Marvel Comics. Por decir alguna otra fecha, en 1942 participó en el guión con un relato protagonizado por el Capitán América. En el 60, fíjense, en el 60 estuvo a punto de dejar Marvel Comics, pero su esposa dijo en él. Y yo creo que también esa es una parte muy importante, que detrás de un gran hombre exitoso, yo preferiría decir al lado de un hombre exitoso hay una mujer, pues yo creo que el doble de exitosa y que siempre te va a estar acompañado. Gracias a su mujer no dejó en el 60, y para el 61 los Cuatro Fantásticos, o los Four Fantastics, Fantastic Four, pues despegan, ¿no? Llegan al éxito, ¿no? En el 61. Y desde el estreno, como les comentaba al principio, del universo Marvel en 2008,
pues Stan Lee sale como cameo en casi todas, todas ¿no? sus películas, si no por decir en todas. Y una curiosidad que yo que estuve leyendo ahí que no me había dado cuenta, llamaba a sus personajes con nombre y apellido que empezaban con la misma letra. Por ejemplo, Peter Parker, Bruce Banner y distintos que ustedes búsquenle, y prácticamente todos sus personajes van a empezar con su nombre con la misma letra que el apellido. Detalle rapidísimo, eso también también fue como muy de la época, porque igual en DC Comics también hay muchos personajes que fueron así. Ahorita solamente se me ocurre Wally West, uno de los Flash, pero sí hay muchísimos personajes que tienen esa situación de que nombre y apellido empiezan con la misma letra. Solo detalle. Y pues Stan Lee, prácticamente creador de lo mejor de Marvel Comics. Y yo les traigo dos personas que para mí son muy importantes dentro de la industria del cómic. Solo los voy a mencionar así rapidito y les voy a mencionar las obras para que vayan a echarles un ojito, ¿no? Uno de ellos es Alan Moore, el gran mago de los cómics, ¿no? Me encanta toda su ideología de la magia, ¿no? Es practicante del hermetismo, así como yo. Entonces encuentro muchas cosas dentro de su obra que tienen que ver con ello, con la magia que él concibe como la magia de la palabra o la magia del lenguaje, ¿no? El cómo estas letras, estas imágenes te pueden meter al mundo de fantástico del que estás leyendo y viendo, ¿no? Él nace en Northampton, Inglaterra, el 18 de noviembre de 1953. Como les decía, solo les voy a mencionar algunas de sus obras, que es Watchmen, conocidísima. Él escribe The Killing Joke, sufran un poquito leyendo eso. V for Vendetta, The Swamp Thing, él continúa una parte muy importante de The Swamp Thing. Y una que a mí me gustó mucho la película y no sabía que había más, es la Liga de Hombres Extraordinarios, que reúne a los personajes de la literatura clásica. Yo me acuerdo que sale Mina Harker, que es de Drácula. Lean Drácula, está muy bueno. Si les gusta lo romántico, creo que Dr. Jekyll, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si les gusta lo romántico, Drácula es una novela romántica, leal. Sale también el Capitán Nemo de 20.000 leguas de viaje submarino y El Hombre Invisible, ¿no? Son simplemente unas de sus obras. A este vato lo expulsaron de la escuela por vender LSD. Perfumes a las niñas. algo así, ¿no? Y dice, bueno, pues me gusta escribir, me gusta hacer esto. Se va a Marvel UK en el Reino Unido, ¿no? Y ahí mete algunos de sus textos, les dan un personaje, lo empieza a desarrollar y se dan cuenta que está todo loco, entonces funciona muy bien en ese mundo, ¿no? Si están todos locos así como yo, no puedo hablar por los demás, solo basta con que encuentren su lugarcito, ¿no? También me gustaría recomendar muchísimo La Cosa del Pantano, que ya lo habías mencionado, pero híjole, también la era de bronce de la Cosa del Pantano es de las mejores cosas que he leído también, es un personajazo. Y una historia que tiene que ver un poquito con la mitología, se llama Black Orchid, es un tomo único, sí, donde igual tiene que ver con esta Poison Ivy, o bueno, hiedra venenosa, y con otro personaje ahí como medio arbóreo de DC, que ahorita lo traigo igual a Laguna Mental, pero híjole, es que siempre hay que volver a releer esos clásicos porque, híjole, de tanto, se te olvidan de nueva cuenta. Y bueno, me voy con el siguiente, ¿no? Que es Alan Moore, me gusta muchísimo y me identifico mucho, pero híjole, Neil Gaiman usa más mitología, entonces estoy bien clavado siempre con las mitologías y eso hace que me atrape muchísimo, ¿no? Él nace en Portchester, Inglaterra, el 10 de noviembre de 1960. Sí les voy a recomendar siempre Sandman, porque es increíble, es grandísima, es extensa, es profunda, tiene tantos personajes que te atrapan de la manera más emocional humana posible, porque de hecho son cierto tipo como de cuestiones humanas, entre ellas el sueño, la muerte y demás, ¿no? Sandman está una obra de Batman que él escribe que me pareció muy interesante, que es qué le pasó al enmascarado cruzado, ¿no? Que es una secuela espiritual de The Man Who Has Everything, de Spider-Man, que le escribe Alan Moore. Otro de sus libros, otro de sus cómics es The Books of Magic. Ese también está muy interesante, parece como si fuera Harry Potter, pero se escribió antes de Harry Potter. Entonces,
menciona ahí, guiño, guiño, ¿no? Y la serie de Dead, que es la hermana de Morfeo. La hermana de Morfeo, Sandman. Él toma muchas influencias, y yo lo puedo notar muchísimo, de Tolkien, de la mitología de Tolkien, o de la manera en la que describe las mitologías Tolkien, que crea sus propias mitologías a través de todo el estudio cristiano que tuvo, anterior, Tolkien. Lean Tolkien, también está chido, o vean las películas, algunas sí están buenas, o las películas de El Señor de los Anillos sí están buenas, hay más cosas, échenle un ojo a Tolkien, también está interesante. Y me dio un dato muy interesante que a mí me pareció muy interesante de Neil Gaiman, es que su primer libro es una biografía del grupo Duran Duran. Comenzó escribiendo biografías. Aprovechando ese pequeño detalle, igual a mí me encanta también de repente dar muchos datos curiosos. Neil Gaiman está detrás de los personajes de Spawn medieval, Ángela, que ya después tuvo problemas legales por muchísimos años, y cuate Todd McFarlane, que se convirtió en lo que juró destruir, un abusivo de la industria. Y por último, Cogliostro. Esos 3 personajes son súper importantísimos en Spawn. Creo que escritor se le dio muchísimo eso, lo que es la elaboración de personajes. Igual, aprovechando rápido esta intervención, Sandman, híjole, también fue algo que me clavé bastante, muerte, híjole, es otra cuestión. Lean cómics. Hay una historia de Sandman en particular que se llama Tejedores de Ilusiones. Sí. Híjole, o Tejedores de Sueños. Creo que lo confundí con una canción de La Ley. Escuchen a La Ley, grupo chileno muy chévere. Saludos a Beto Cuevas, que sabemos que nos ve. Seguro que sí. Pero bueno. Y luego les contamos la anécdota de esa rolita. Y que entre otras cosas, porque escribe muchísimo este señor, Neil Gaiman, está seguro que conocen Coraline y la puerta secreta. Cierto, sí, Coraline. Es un texto de este vato. También una comedia que yo la vi en Prime Video, que se llama Good Omens. Me encanta ese tipo de humor inglés, está rarísimo. Está muy serio, pero está muy divertido. No sé, me encanta Monty Python, me encanta todo este tipo de cuestiones inglesas, ese humor inglés. Mr. Bean tal vez sea la referencia más común que tiene la gente, ¿no? Good Omens está buena, échenle un ojo. Y está otra que también me encantó, que se llama American Gods. Está también en Prime Video, échanle un ojito, sale Shadow Moon. Tiene otra obra que se llama Los Hijos de Anansi, que es también referente a los dioses. También ya tiene uno de mitología nórdica. Tiene varias cosas. Este vato se mete mucho en la mitología y a mí me encanta. Sí. ¿No? Por 2. Y bueno, justo ya para cerrar, perdonen que les hable tan rápido, pero ya estamos con el tiempo contadito. La cuestión de las redes de apoyo, ¿no? La importancia de las personas que están alrededor de nosotros. Quiero decirte lo que yo vengo pensando desde hace unos momentos, ¿no? Que estábamos ya cerrando la plática, que es, a mí me pasó que no tuve con quién refugiarme en infancia o adolescencia, que si bien siempre hubo amigos y siempre hubo alguien, no podía compartir, tal vez era una cuestión mía, ¿no? Que no podía compartir tan profundamente mis emociones con otras personas. Y lo llevaba a los libros, a los cómics, a las caricaturas, a los videojuegos, ¿no? A través de los videojuegos he vivido muchísimas vidas, ¿no? Que me han prestado estos personajes, y que a la vez yo también he prestado mi tiempo a ellos, ¿no? Y que me dijeron muchas veces que era de las más grandes pérdidas de tiempo que pudiera tener en la vida. También me pasó. Y que de repente me encuentro con personas que dijeron, es que yo también veía eso, es que a mí también me gusta eso, y que de ahí ya empiezas a generar un vínculo. A veces funciona, a veces no funciona, como todas las relaciones humanas, ¿no? Pero que nos venimos a encontrar en este grupo maravilloso, que donde todos llegamos bastante rotos, algunos más, algunos menos, ¿no? Que es este semillero de personas rotas en recuperación, y que míranos floreciendo. Híjole, ahí sí,
igual, como mencionaste, estoy intentando resumirlo un poquito mentalmente por lo del tiempo, pero sí, creo que definitivamente las redes de apoyo son de las cosas más importantes. Yo actualmente creo que de mis mayores pilares, pues como mencionaba, este primo que le tengo muchísimo aprecio, Omar, tiene fácil como unos 7, 8 años menos que yo y sin embargo es una persona con la que constantemente estoy platicando, con la que constantemente estoy debrayando, reflexionando, platicando incluso de juguetes, que también le gusta ese desmadre y que valoro muchísimo. Mi mamá, que pues creo que siempre ha sido como ese guía, ese faro, que siempre me ha enseñado muchísimo sobre la vida. Bueno, pues igual nuevamente pues todo este grupo que nos hemos encontrado, y bueno, no es que quiera alzarme el cuello ni mucho menos, pero a partir de conocerlos y de pues bueno, tener un concepto muy diferente de amistad, porque pues bueno, no quiero ser horrible persona, dicen que si no tienes nada bueno que decir de alguien pues mejor no digas nada, pero pero creo que no, eso ya después de cámara, pero creo que sí estaba acostumbrado a relacionarme con personas que francamente pues no eran muy empáticas, o tal vez no eran muy, o tal vez ellos no me tenían el mismo valor que yo les daba a ellos. Entonces, ¿y cuánto puede llegar a ser la diferencia, no? Aunque suene medio cliché, pero no sé, me recuerdo ahorita esas películas o esas caricaturas, como hay una película del laboratorio de Dexter, donde sale así como de futuros alternos, donde en uno está súper mamado y en otro es así súper inseguro y en otro es un viejito, y pues justamente ¿por qué? Pues por la influencia que tuvo su entorno en él, ¿no? Yo, por ejemplo, me atrevo a decir que desde que conocí a toda esta pandilla, siempre voy a estar en deuda y muy agradecido con todos ustedes, porque a partir de ahí me he dado la oportunidad de dejar atrás todos esos prejuicios o todos esos miedos y atreverme a hacer cosas que antes tal vez por miedos, por inseguridades, por o incluso hasta por esa descalificación, ¿no? O auto. Auto o ajena, a veces esos comentarios de pues, ¿para qué haces eso si no te va a dejar dinero, ¿no? O pues es que te va a pasar algo malo, ¿no? Y eso yo la neta, o sea, puedo decir que entre el año pasado y me he dado la oportunidad de tomar clases de dibujo, de pintura, de teatro, de coreografía, de fotografía, que actualmente igual me encanta esa onda. Igual aprovechando saludos para Ivonne Lemura, maestra de foto y súper valedora de tragos, muy buena gente. Y también doblaje. Y también doblaje, ella, ahorita estoy tomando clases de doblaje con ella. Venga, a platicar, es otro... ¿Qué hace ella? Claro, pero pues sí, creo que en las amistades pues encontré muchísimo refugio, muchísima inspiración, y creo que tal vez en algún momento hasta me atrevería a decir que fue una especie de dependencia, como de necesitar hablar con ellos, tratar con ellos. En la actualidad es como de mira, yo sé que estás bien, y el día que nos crucemos pues qué chido, si no yo sé que sigues estando bien, y el día que me marques pues qué chido, ojalá y no sea para una emergencia. Y pues así todo, ¿no? Y creo que es lo más importante, como lo decía hace unos momentos, pues llegamos solos, nos vamos solos, y lo importante es eso, ¿no? Pues el saber que sea solos o acompañados, pero que tanto estemos iluminando a los demás, como también tengamos esa apertura para que las personas pues nos iluminen, ¿no? Ay, con esa quiero cerrar porque está muy bella. Muchas gracias, compi, por haber venido con nosotros. No, y sabes que te quiero un chingo, carnal. O sea, la neta, o sea, sí, desde que me acuerdo, desde el día que te conocí fue así de, ¿qué onda, madre? No me despego de este cabrón, me lleva, Nos quedamos pegados. No, y de verdad, bueno, aquí nos podemos amanecer, y el día que gusten, pues yo presto. Ahorita nos vamos para tu canto. Claro, cámara, ya saben también. Bueno. ¿Quieres darnos las redes del negocio, por lo menos? Facebook, Adrián Román López, para servirle nuevamente. Facebook, del negocio, Brujo Store.
O si lo decimos como una traducción muy, muy castellanizada, la tienda del hechicero, una pendejada por el estilo. Igual así me pueden encontrar en Mercado Libre. Instagram apenas estoy por desarrollarlo. De igual manera, también quiero ya meter ahí redes como, pues ya desde la faceta de fotógrafo, que es algo que he llevado desarrollando por un año y que pues considero que se me da. Insisto, ya tengo por ahí un trabajito pagado, afortunadamente. Y pues bueno, redes sociales, datos. Y bueno, tal vez si acaso a lo mejor pues saludillos, pues híjole, no acabaría de las personas, pero pues yo creo que ustedes saben quiénes son. Exacto, ustedes saben quiénes son, pero pues yo creo que toda la pandilla de la Taza de Sofía, toda la pandilla del Centro Cultural José Martí por Metro Hidalgo, igual si pueden dense una vuelta, hay muy buenos talleres, hay muy buenas propuestas, hay muy buenos maestros. Un saludo porque pues también pues a veces eso, ¿no? Somos seres sociales y necesitamos cierta compañía. A mis enanos, mis gatitos, una cosita simpática ya de hace 12 años, con gigantismo, un gatito blanco, el más hermoso que se pueden imaginar, que siempre lo chulan en todos lados, el Gunther, de apenas unos 8 mesecitos y adoptado de hace un par de semanitas, el Ardillo, y pues híjole, en el cielo de los gatitos que se fue hace un mesecito, la Pulga, que pues híjole, no pudo contra la leucemia, se intentó, y pues bueno, adiós. Nos vemos en la próxima, gracias por todo, gracias Adrián. Gracias a todos ustedes. Haz así.